¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos hoy, una fecha muy especial, por cierto, al cardenal Daniel Sturla. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Feliz Navidad. Gracias y feliz Navidad para ti y para todos los oyentes. Una fecha muy especial, ¿no? Además de lo que significa para la Iglesia Católica la Navidad, ¿no? Como mensaje para la sociedad, en todos está como la realización de una especie de balance, un balance de un año que termina, un año que en nuestra sociedad lamentablemente fue muy violento, con muchas muertes, con un número de homicidios récord. Desde ese punto de vista, ¿cómo lo visualiza la Iglesia Católica? Bueno, nosotros sentimos el dolor de tanta gente porque, por ejemplo, en estos días yo fui a la Gruta de Lourdes a celebrar la misa el domingo pasado y allí había un chico que es de una familia cercana y al chico lo habían asesinado en una rapiña. Entonces, en las parroquias, en muchos lugares se siente muy en carne propia lo que pasa, ¿no? Sacerdotes que han sido golpeados para rapiñarlos, que han tenido situaciones dolorosas. Todo eso sin duda pesa. Pero bueno, confiamos y justamente el mensaje de la Navidad tiene que ver con que la luz termina venciendo a las tinieblas. O sea que, en definitiva, por más de que haya muchas cosas que hacen ruido y mal, también hay muchas cosas buenas, como el árbol que crece, el bosque que crece frente al árbol caído. ¿Y cómo se puede colaborar desde la Iglesia Católica para reducir el nivel de violencia que tenemos en la sociedad? Quizás es pedirle demasiado a la Iglesia también, pero es parte Yo creo de que su es un misión. compromiso de toda la sociedad uruguaya, ¿verdad? Y en este compromiso de toda la sociedad, sin duda la Iglesia juega un rol importante. Nosotros, a través de tantas obras educativas, de promoción, de asistencia, trabajamos en barrios, en situaciones difíciles, y se trata de hacer un aporte, por ejemplo, en lo educativo. Y tantos chicos que están en una situación mala, negativa, se rescatan, como ellos mismos lo dicen, a través de instituciones de iglesia que les brindan oportunidades para crecer a través de la educación, sobre todo la educación en el trabajo. Pienso en algunas obras emblemáticas, como puede ser Tacurú, pero también en otras, Gurizáes, por ejemplo, de la gente de Honorione. Y son todos instrumentos para tratar de vencer al mal a fuerza de bien. Y la Iglesia funciona en muchas zonas, en el país obviamente, pero sobre todo también en los barrios carenciados como una especie de, yo no sé si decir centro de acogida, pero mucha gente va y expresa sus frustraciones, sus problemas, y el cura del barrio hace de psicólogo, trata de dar una mano, quizás hasta a veces da alimento. ¿Ha sentido en la Iglesia, a usted le llega que este ha sido un año más difícil, por ejemplo, desde el punto de vista económico? ¿Se empieza a sentir en esos barrios? Yo creo que sí, pero obviamente estamos lejos de situaciones dramáticas como se vivieron en el 2002-2003, que ahí se sintió fuertemente y que la Iglesia en muchísimos lugares, a través de merenderos, a través de ollas populares, brindó un aporte sustancial junto con otras instituciones. Yo creo que este año en ese sentido ha sido un año complejo porque sin duda ha aumentado levemente la desocupación y hay situaciones complicadas, pero no hemos llegado a extremos, gracias a Dios, y bueno, y confiemos que el año 2016 pueda traer buenas noticias. Y usted reclamaba de alguna manera a la sociedad toda también, bueno, yo no sé si decir que el término justo es reclamar, pero usted manifestaba que hay que involucrarse más, que las iglesias tienen que estar más abiertas y que eso no es solo responsabilidad del sacerdote. ¿Estamos viviendo una sociedad menos involucrada? Bueno, tenemos el peligro de vivir en una sociedad que se va fragmentando. Eso es algo que lo analizan y lo estudian los sociólogos. Yo no me meto en un campo que no conozco, pero sí uno ve a diario cómo hay una situación de cantidad de chiquilines que nacen, y eso sí está estudiado, bajo el nivel de la pobreza. Y entonces esa situación entre todos los uruguayos la podemos atender y podemos sacar adelante a tantísimos gurises y familias. El caso típico de los liceos gratuitos de gestión privada, que se les busca esos eufemismos para decir, es un caso estupendo de cómo una presencia educativa en un barrio saca adelante a los chiquilines, pero también al entorno, a la familia. Para mí el caso del jubilar, donde a partir de la experiencia de los chicos, los padres
pidieron también hacer liceo y se creó un liceo para adultos, es fantástico, de lo que significa romper el círculo vicioso y crear un círculo virtuoso. Esas experiencias tendrían que multiplicarse y de hecho han ido creciendo, porque ya hay 4 este año, el año que viene habrá 2 instituciones más, y creo que por ahí va una línea de trabajo que ojalá con el Estado se pudiera colaborar más aún para que estas situaciones se multipliquen. ¿Y qué se necesita para que se multipliquen, para que haya más liceos de esas características? Y yo creo que lo que se necesita es poner en el centro al chiquilín y su familia o su núcleo familiar, dejar de lado el público privado que no tiene objeto y tratar de ver qué es lo mejor de verdad, y entonces que el Estado realmente habilite la colaboración o colabore directamente con la educación que se hace en barrios carenciados. Ya lo hace el Estado a través del INAU desde hace 30 años. Lo bueno sería que también lo hiciera a nivel de la educación formal. ¿Desde qué punto de vista habilitar esa colaboración? Porque desde el partido de gobierno se dice, bueno, nosotros no solamente permitimos que estos liceos funcionen, sino que además también hay un régimen de exoneraciones, que incluso fue cuestionado en este año. Sí, pero bueno, fijémonos el caso del transporte, que es un caso evidente, ¿no? Nosotros hablamos del transporte público, pero el transporte público lo llevan adelante empresas privadas. Eso mismo no puede realizarse a nivel de la educación. El caso de ACE y de la salud, donde a través de una cuota que se paga, uno puede atenderse tanto en hospitales públicos como en mutualistas. ¿No podría hacerse un FONASA de la educación y por lo tanto dejarnos de esa distinción tonta público-privado? Tonta cuando se trata de colaborar en temas nacionales, salud, transporte, educación. ¿Usted piensa, por ejemplo, se imagina una posibilidad de que a cada uno de nosotros nos descuenten X cantidad de dinero del sueldo y que uno elija, como en la salud, por ejemplo, dónde quiere que su hijo vaya? Si eventualmente quiere jubilar, si quiere un liceo público, si quiere un liceo privado. Sí, pero yo le diría, ya nos descuentan, porque hay un impuesto que se paga, bueno, pero que si ese impuesto se cobra a todos, que uno después pueda elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos, cosa que está establecida en la Constitución de la República. Corresponde a los padres elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, pero que después ese derecho se coarta cuando hay instituciones que son gratuitas y hay instituciones privadas que si yo quiero que mi hijo vaya, tengo que pagar. Además de pagar el impuesto, tengo que pagar para ello. Entonces, no tengo libertad de elección que me asegura la Constitución de la República. ¿Sabe que le van a decir que en un sistema así, porque en algún momento se había hablado del sistema de vouchers, ese tuvo sobre la mesa la posibilidad de, a nivel educativo, hacer un sistema de voucher que las familias más carenciadas pudieran recibir una especie de subsidio para pagar una cuota en un colegio o un liceo privado? Le van a decir que eso terminaría por debilitar el sistema público. Yo creo que al contrario, yo creo que lo fortalecería. De todas formas, yo digo, los chicos son privados, es decir, no, la educación es para personas individuales con su libertad, con sus derechos y deberes. Entonces, ¿de dónde es que yo, que pago impuestos, no puedo entonces elegir, como me afirma la Constitución, el tipo de educación? Y yo creo que al contrario, es como ha pasado también, es otra realidad, con las universidades privadas y la Universidad de la República, que antes tenía el monopolio hasta el año 85 de la educación terciaria en el país. ¿Ha sido para peor o ha sido para mejor? Yo creo que haya instituciones privadas favorece también al Estado, a la institución pública, a mejorar, a buscar nuevos niveles, a progresar. Yo creo que es el estímulo que nos da ver que hay experiencias exitosas. Y entonces sería sin duda un paso adelante estupendo el poder tener instituciones privadas que junto con las instituciones del Estado, teniendo en el centro al chico, sobre todo al chico más necesitado, al chico carenciado, tengan las posibilidades de hacer crecer a toda esa chiquilinada necesitada
y arrastrar positivamente a su familia. ¿Y lo pudo hablar con algún integrante del sistema político? No sé si se reúne con Vázquez o se ha reunido en alguna oportunidad. ¿Le ha podido plantear estas ideas al gobierno y también a la oposición? Bueno, usted sabe que se ha establecido ahora el diálogo social, Sí. que el presidente Vázquez ha inaugurado en una sesión muy solemne que hubo allí en el auditorio Adela Reta, y confiamos que a través del diálogo social nosotros poder presentar estas inquietudes. De hecho, por algunos otros medios ya han llegado. Aunque sea informalmente, se ha planteado. Exacto. ¿Y qué respuesta tiene? Y bueno, esperemos. Yo creo que ahí hay Vázquez le puede haber dicho, prejuicios. van a temblar las raíces de los árboles, como decía en su momento en alguna campaña. No, yo con el presidente Vázquez tuve una conversación antes que él asumiera, después lo he saludado en distintas oportunidades, pero una conversación, digamos, formal, mano a mano, la tuve antes que asumiera. Claro. Bueno, sería removedor realmente. Sí, pero son como tantas cosas que estamos a tiempo, cada vez menos, porque cada vez la situación en ese ámbito se va complicando, y que es la cuestión de sacarse algunos prejuicios mentales que tenemos los uruguayos y que realmente busquemos el bien de todos, pero de un modo especial de los más desfavorecidos de la sociedad. Usted es cardenal, es arzobispo de Montevideo, me imagino que debe conversar mucho con Dios, le debe pedir muchas cosas. ¿Cuántas veces en el año le ha pedido misericordia y perdón para la gente que ha atacado este tipo de instituciones para que puedan quitarse esos prejuicios? Bueno, es una de las preocupaciones fundamentales para mí el tema educativo. Entonces, yo creo que a Dios, como le hablo en todo tiempo, es de las preocupaciones que sí que le planteo, ¿no? Y bueno, y confío, porque yo creo que hay cosas muy positivas, ¿eh? Yo creo que se ha avanzado mucho, lo que pasa es que quedan cosas para avanzar, algún muro que derribar. Yo pongo el ejemplo que ya recién lo mencionaba del INAU. Es decir, el INAU, ya en la época de la primera presidencia de Sanguinetti, se dio cuenta, ni siquiera se llamaba INAU, era Consejo del Niño, después INAME, se dio cuenta que para poder solucionar muchos de los problemas que tenía de tantísimos chicos, era importante apoyarse en los privados. Y así toda la red de CAIF, bueno, que primero eran de presidencia, pero después pasaron al INAU, clubes del niño, antes del CAIF todavía estimulación temprana de las mamás con sus bebitos, era más, yo supongo que también habrá un tema económico, era más barato para el INAU, pero aparte era más conveniente habilitar a la sociedad civil a través de ONGs privadas que realizarlo el mismo Estado. Yo digo, eso que el INAU supo hacer en su momento y que el poder político lo terminó apoyando, ¿no se podrá llevar a otros ámbitos? En la salud se ha hecho algo diverso, pero bueno, que tiene su que ver. Bueno, hagámoslo también en la educación formal. Que las ONG puedan gestionar los liceos, puedan gestionar las escuelas. Exacto, y que tengan no el dinero que el Estado... ¿De dónde es el dinero del Estado? Es de los uruguayos, es de los contribuyentes. O sea, que ese dinero privado, que el privado da al Estado para que lo administre, se haga bien y sea mejor para todos los uruguayos. ¿Y algún cuestionamiento de esos que se escucharon este año, le dolió especialmente? Bueno, yo creo que ese cuestión es parte de la sociedad plural, democrática en la que vivimos. O sea, uno no puede pretender que todo sea aplaudido. Sin duda, en algún momento cuando se dio palo, digamos así, al jubilar con alguna expresión desafortunada, eso sí me dolió, pero bueno, uno lo entiende también y tampoco hay que darle mucho corte porque siempre sabemos aquello de palo porque bogas y porque no bogas palo. Porque una de las cosas que se le critica a ese tipo de institutos es que son selectivos al momento de contratar a los chiquilines y que dejan por fuera del sistema o de la oportunidad a muchos alumnos. Bueno, eso es falso. Por supuesto, después hay que ver cada situación porque son liceos distintos que tienen su propio modo de ver qué chicos entran y qué chicos no. Me consta en algunos casos, el de Providencia me consta clarísimamente que es por sorteo. En otros se hace una selección tratando de llegar justamente a los más necesitados. Obviamente, en el jubilar se requiere que haya un compromiso mínimo de alguien que responda por el chico, es decir, algún familiar.
En fin, yo no sé los detalles, pero no es esa selección de la que se habló que siempre tiende a descalificar a lo que se hace bien. Y eso es una macana. ¿Qué tan lejos estamos de que el Papa Francisco llegue a Uruguay? Bueno, yo creo que estamos más cerca, pero no es seguro que sea en el año 16. Sí creo que no va a pasar del año 17 sin que venga el Papa Francisco. Yo cuando estuve con él ahora en octubre, el Papa me dijo que seguramente sea en el año 17, porque él quedó comprometido en ir a Aparecida, en Brasil, cerquita de San Pablo, y que ahí vendría para Argentina y Uruguay. Pero bueno, hay otras voces también de gente cercana al Papa que me ha dicho que quizás el Papa todavía venga en el 16, pero no anunciando con mucha antelación su visita. Puede hacer una visita sorpresa, vamos a decir, en el 16. Bueno, no sorpresa, pero digamos con 3 meses de anticipación podríamos saberlo. ¿Y ustedes ya se preparan para ese evento? ¿Tienen diseñado? Porque claro, me imagino dependerá de la agenda del Papa, de lo que el Papa quiera hacer, pero ¿tienen más o menos en la cabeza diseñado qué es lo que quieren hacer con el Papa aquí en Uruguay? Bueno, querríamos que el Papa fuera a los 19 departamentos, pero sabemos que eso no lo va a hacer. Entonces, tenemos algunas ideas, pero en realidad muy en borrador. No hay todavía con los demás obispos un habernos sentado a pensar concretamente cuáles lugares proponer, porque hay cosas elementales a saber antes. Por ejemplo, cuánto tiempo estaría el Papa en Uruguay. No es lo mismo que esté un día que esté... Exacto. Pero sí la idea, me imagino, debe ser que no solamente esté en Montevideo, sino también que vaya al interior. Sí, sí, sí. Y ahí el Papa ha manifestado en los viajes que ya ha hecho que quiere ir a lugares donde no han estado los papas anteriores, Benedicto, Francisco y Pablo VI. Benedicto, Juan Pablo y Pablo VI. O sea que, bueno, por ahí hay alguna sorpresa, alguna visita a algún lugar no visitado antes por el Papa. Ya para cerrar, ¿en algún momento se imagina que usted pudiera llegar a ocupar ese lugar? No. ¿El del Papa? No, yo confío que el Espíritu Santo guía a la Iglesia y si Dios quiere, y bueno, es posible que me toque participar en algún cónclave para elegir Papa, pero en la Iglesia hay muchísimas personas mucho más preparadas como para ser el próximo Papa, pero por ahora dejemos que Francisco tenga un buen tiempo para continuar su tarea. Cardenal Sturla, le agradecemos su presencia muy especialmente y bueno, realmente fue un placer conversar con usted. Bueno, muchas gracias, una feliz Navidad para usted y para todos los que nos están viendo por televisión y que Dios los bendiga. La pausa y seguimos con más noticias.